Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía azteca. El audio completo está en el podcast del canal, voy a dejar en la descripción. Vamos a hablar sobre la obra de Alfredo López Agustín, Ángel María Garabay Quintana, Bernardino de Saguán, Patrick Johansson Queradren, Eduardo Matos Montezumac, Leopoldo Díaz, Jens Soustelle y también Luis Villoro. Tenemos como primer pensador Alfredo López Agustín, que nos habla del cuerpo humano e ideología en su libro Las concepciones de los antiguos nahuas. Este libro se destaca por un conocimiento profundo físico y espiritual que los nahuas tenían hacia el cuerpo. Nos menciona que el cuerpo para los nahuas era un microcosmos del universo, era el reflejo del cosmos. Significa que las fuerzas que regían el cosmos también regían en el cuerpo humano. Él divide el cuerpo en tres partes: el tonali, el teyolia y el epiyop, donde el tonali es la fuerza vital que está en la cabeza. Se creía que el tonali podía aumentar o disminuir según las acciones y las experiencias de una persona, y su equilibrio era esencial para la salud física y espiritual. El teyolia se encuentra en el corazón, era el alma más espiritual, relacionada con la conciencia, el conocimiento y las emociones profundas. El teyolia era inmortal y continuaba existiendo después de la muerte. También tenemos el hijiyop, que era el que residía en el hígado, estaba asociada a las pasiones y deseos, y esta alma estaba relacionada con las emociones negativas como el enojo, la envidia y el odio. El cuerpo, en la cosmología dualista náhuatl, era una lucha entre el calor y el frío. El calor representaba la vida, la energía y las actividades, mientras que el frío estaba relacionado con la muerte y la inactividad. El dualismo masculino y femenino también se encuentra en la filosofía náhuatl, donde los hombres y las mujeres tenían roles complementarios en la sociedad y en la vida ritual. Sus cuerpos eran vistos como reflejos de las energías opuestas que formaban el universo. La muerte y la trascendencia es también algo importante en la filosofía náhuatl, donde el cuerpo y el alma eran diferentes y que el alma se dirigía después de la muerte a tres tipos de lugares: el Mictlán, que era el inframundo donde los muertos llegaban después de un viaje largo y difícil; el Tlalocan, que era el paraíso de abundancia asociado con el dios de la lluvia Tlaloc para personas relacionadas con muertes en agua y en situaciones específicas iban a este lugar; y el Tonatiuh Yuclan, que era el lugar de los guerreros en combate o las mujeres que morían durante el parto se unían al sol en su viaje diario por el mundo, por el cielo. El cuerpo y la medicina. El diagnóstico y el tratamiento implicaban un análisis tanto en el estado físico como en las condiciones espirituales de la persona. La curación incluía aspectos de rituales, como también dirigir la visión de la armonía del universo entre el individuo y el cosmos, y se hacían con hierbas, rituales medicinales, y se refería al equilibrio entre el cuerpo y el alma. Y también tenemos que hablar que esta tradición médica se relacionaba con lo social, como en muchas culturas antiguas. López Agustín es fundamental para comprender la riqueza y la complejidad del pensamiento náhuatl sobre el cuerpo humano y su conexión con el universo. Ahora vamos a tocar a Ángel María Garabay Quintana en su libro Historia de la literatura náhuatl, donde Ángel nos muestra cómo estudia la cultura náhuatl y la lengua. En su libro de Historia de la literatura náhuatl nos empieza a hablar sobre los cantores, que son llamados Cuiquiplinque, los sabios, que son Tlamaclinime, eran figuras de gran prestigio que se dedicaban a preservar y transmitir ese conocimiento a través de las palabras. Se dividía, Ángel Garabay dividió esta literatura en varios aspectos o clasificación de géneros: poemas, cantos épicos, cantos rituales y discursos, en cuatro géneros, donde los primeros son poemas filosóficos o reflexiones, que son conocidos como La Flor y el Canto, It Choplin y It Cuiclán, donde son una forma de poesía simbólica que busca expresar verdades profundas sobre la vida, la muerte y el destino de los humanos. Los cantos rituales y religiosos, conocidos como los Teotitlán o cantos religiosos, eran recibidos durante ceremonias dedicadas a los dioses. Los cantos épicos e históricos, Garabay examina cómo los nahuas narraban sus historias y hazañas militares a través de los cantos de lamento y los cantos guerreros. Los cantos guerreros son denominados Yao Cuiclán y los cantos de lamento son Itclo Cuiclán. Estas composiciones no solo celebraban las victorias militares, sino también honraban a los héroes caídos y reforzaban la identidad colectiva del pueblo. Los Huehuetlatoli o discursos de los ancianos eran piezas didácticas en las que se transmitían valores morales, enseñanzas sobre el comportamiento correcto en la vida cotidiana. Garabay analiza cómo estos textos expresaban la sabiduría acumulada de los antepasados y servían como guía para las generaciones más jóvenes. La poesía filosófica, el Tlopling y el Kulklan, son un segmento central en la obra dedicada a la filosofía y poesía náhuatl, conocida como el Flor y el Canto. Los poemas como por ejemplo, nos hablan de la naturaleza y la verdad y la vida efímera. Los poemas filosóficos solían abordar cuestiones existenciales de los nahuas sobre la impermanencia de la vida, y los poetas se preguntaban si había algo duradero en un mundo donde todo parecía estar destinado a desaparecer. Garabay señala que estos poemas náhuatl, el arte y la poesía, eran una vía para alcanzar la verdad a través de lo trascendental,
a través de una creación artística de lo sublime. Los seres humanos podían conectarse con lo divino y, aunque de manera efímera, lograr una comprensión más profunda de la realidad. Los cantos religiosos y la relación con los dioses se daban en dos formas: el poder de la palabra sagrada. Garabay destaca la creencia de los nahuas en el poder de la palabra hablada, que era sagrada, y también esta palabra hablada se la denomina cantada, como una forma de invocar la presencia divina y canalizar las energías cósmicas. Y también nos sirven para estos cantos como mitos y la cosmología que se daba con los cantos. Muchos de los cantos contenían narraciones míticas que explicaban el origen del mundo y funciones de los dioses en la creación. De poesía épica e histórica, los cantos de guerra, conocidos como los Yao Klakang, los cantos de guerra que celebraban victorias militares y narraban las hazañas. Estos cantos eran fundamentales en una sociedad de guerra como los mexicas, y a través de ellos se transmitía un sentido de identidad colectiva y orgullo nacional. Vamos a hablar ahora de la exaltación de la guerra como principios de la muerte. Garabay subraya que los cantos guerreros no solo celebraban la victoria militar, sino que también veían en la guerra una forma de trascender la muerte. La vida como dualidad y vida y muerte enfatiza la dualidad fundamental en la cosmología náhuatl. La vida y la muerte no eran polos opuestos, sino fuerzas complementarias. La muerte en combate no era vista como el fin, sino como un tránsito hacia una existencia más elevada. Los discursos dualistas morales, los huehuetlatoli, finalmente estos huehuetlatoli son los discursos morales que eran promovidos por los ancianos. Servían para la enseñanza y la moderación y el respeto, y estos huehuetlatoli servían para enseñar la moderación, la humildad y el respeto hacia los demás. Garabay demuestra que estos discursos impregnados con un sentido de responsabilidad colectiva, donde se enseñan a los jóvenes a vivir con normas sociales y religiosas de acuerdo a la comunidad. El papel también de la familia y la comunidad por estos discursos era esencial. Eran no solo lecciones individuales, sino que buscaban dirigir, fortalecer lazos comunitarios y familiares. Como última medida tenemos que rescatar que la historia de la literatura náhuatl, esta obra de Garabay, subraya la profunda y riqueza diversidad en la tradición literaria, donde la obra de Garabay fue crucial para demostrar que los pueblos náhuatl poseían literatura sofisticada y filosófica. Bernardino de Saguán fue un fraile franciscano español que llegó a Nueva España en 1529 y se dedicó a estudiar su vida y documentar la cultura y la sociedad de los pueblos indígenas. A partir de ahí, se contactó con unos nahuas y fueron sus informantes que ilustraron el Códice Florentino. Saguán comenzó este proyecto con la intención de promover mejor la cultura cristiana, pero la cultura indígena tenía una forma de pensar muy específica, y Saguán se interesó por esa forma de pensar y escribió y conservó y trató de traducir al español todos los conocimientos nahuas. Este Códice Florentino se divide en 12 libros. El primer libro habla de los dioses. Este libro presenta una descripción detallada del panteón de los dioses adorados por los mexicas. Saguán ofreció una visión completa de las deidades, sus características, atributos y cultos que se les ofrecían. También en el libro segundo habla de la fiesta de los dioses. Saguán describe los rituales y las festividades religiosas celebrados a lo largo del calendario mexica. Este libro revela también la relación intrínseca entre religión, agricultura y los ciclos cósmicos. El tercer libro habla del origen de los dioses. Este volumen se narra el origen de los dioses y el cosmos, según la mitología náhuatl. Según Saguán, presenta relatos de la creación del sol, como los 5 soles. La creación náhuatl es especialmente interesante para Saguán, ya que le proporciona una visión más completa del pensamiento de los indígenas y cómo comprender la creación y el papel de los seres divinos. Y también por ese lado trató de unificar a un solo Dios, que era el Dios cristiano. El libro 4 nos habla del destino de las almas. Según Saguán, abordaba la creencia náhuatl sobre la vida después de la muerte, donde los nahuatl creían que el destino de las almas dependía de la forma en que moría una persona. Por ejemplo, los guerreros que combatían y morían muertos iban al Tonactictlan, el paraíso del sol, mientras que los muertos comunes iban al inframundo, al Mictlán. En el libro quinto nos habla de los augurios y las supersticiones. Aquí Saguán recopila augurios y presagios y creencias populares sobre el futuro que los nahuas practicaban. Este libro refleja la profunda preocupación de los nahuas por los siglos de la naturaleza y cómo estos serán interpretados como mensajes de los dioses y predicciones de eventos importantes, incluidos desastres o cambios en el poder político. En el libro 6 nos habla de la retórica y la filosofía política, la filosofía moral también, donde este es uno de los libros más significativos en términos de visión filosófica de los nahuatl. Según Saguán, estos eran recopilados de ancianos ya también conocidos como los huehuetlatoli, que transmitían enseñanzas morales y filosóficas a las nuevas generaciones. Entonces, en la parte del libro 6, en la retórica y la filosofía moral y política, se consultó a estos ancianos que eran discursos que revelaban una profunda concepción del bien y el mal. En el libro 7 nos habla de la astronomía y los augurios. Saguán examina las creencias astronómicas de los mexicas, incluyendo las estrellas, planetas y las constelaciones. En el libro 8 nos habla de los reyes y los señores mexicas. Este libro relata la historia de los gobernantes mexicas desde los primeros líderes hasta Moctezuma. En el libro 9 nos habla de los mercaderes y la economía. Este volumen describe la estructura económica de los mexicas, ofreciendo énfasis en cómo los mercaderes y el comercio. Y también nos menciona más adelante otro autor que la moneda era el cacao en algunas partes. En el libro 10 nos habla del pueblo y la vida cotidiana. Aquí Saguán ofrece una descripción detallada de la vida cotidiana de los mexicas. En el libro 11 nos habla de las cosas de la naturaleza. Estos nos describen la flora y la fauna de la región y cómo los nahuas utilizan las plantas y los animales en la vida cotidiana, tanto como medicina como rituales específicos religiosos. En el libro 12 nos habla de la conquista de México. El último libro es un relato de la conquista de México desde la perspectiva de los informantes indígenas. Este relato describe la llegada de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlán.
Esta investigación etnográfica histórica es muy importante debido a que fue uno de los primeros recopiladores de información que trabajó con el mismo grupo de indígenas ancianos y muchos de los cuales habían sido testigos directos de los eventos escritos. Según Sawan, se utilizó cuestionamientos detallados para entrevistar a los informantes indígenas, lo que le permitió obtener una visión más compleja y completa de la cultura náhuatl, la perspectiva nativa. También tenemos que hablar de Códice Florentino, que es una obra monumental que sigue siendo una fuente invaluable para los estudiosos de la cultura mesoamericana. Gracias a Sawan, el mundo prehispánico ha podido ser conocido como un nivel de detalle extraordinario. La obra no solo es una descripción objetiva de los aspectos culturales, sino que también proporciona una perspectiva indígena única de los eventos de la conquista. Otro libro importante es Investigación sobre la poesía náhuatl de Patrick Johansson Keradren, donde Patrick nos invita. Este es un investigador académico especializado en la lengua y la literatura, pero se especializa en las investigaciones de la poesía náhuatl, porque ve en la poesía náhuatl algo muy filosófico. La poesía, por ejemplo, del canto y la flor, nos habla de la búsqueda de algo permanente en un mundo impermanente. Uno de los elementos más importantes para Johansson es el estudio de la expresión It-Choklin y It-Kuiklan, la flor y el canto, que era la forma en que los nahuas se referían a la poesía. Según Johansson, la flor y el canto no eran simplemente una metáfora estética, sino un símbolo que capturaba la esencia de la creación poética. La flor representaba la belleza, la fragilidad y la fugacidad de la vida. En la cosmovisión nahua, las flores simbolizaban tanto la naturaleza efímera de la existencia como la posibilidad de crear algo duradero y significativo en medio de la impermanencia. El canto era la voz de la verdad, la manera en que los poetas podían acceder a un conocimiento más profundo del mundo y de los dioses. A través del canto, los nahuas buscaban elevar sus palabras a dimensiones espirituales, comunicándose con el cosmos y las fuerzas divinas que lo habitaban. También habla de temáticas principales como la fragilidad de la vida y la muerte. Uno de los temas más importantes del pensamiento nahua es la fugacidad de la vida humana. Los poetas nahuas expresaban la frecuencia y la idea de la vida como una flor hermosa pero pasajera. La búsqueda de la verdad también era esencial en estos temas, dado que la verdad para ellos era el Neptliliptli, que era la verdad. Para la poesía náhuatl, los poetas a menudo lamentaban la imposibilidad de encontrar una verdad duradera en un mundo cambiante, pero que no era imposible. El destino y la naturaleza cíclica del tiempo. Johannes señala que los poetas nahuas concebían el tiempo de manera cíclica en armonía con los ciclos naturales del universo. Este concepto se refleja en la poesía, donde el pasado, el presente y el futuro están interconectados, interrelacionados. También nos habla del concepto de dualismo. La dualidad en un principio clave, siendo un principio clave en la cosmovisión náhuatl, también aparece con frecuencia en las poesías, como la muerte y la vida, el día y la noche, la tierra y el cielo. En la quinta parte nos habla de la función social y religiosa de la poesía náhuatl. El rol de los poetas en la sociedad era principal y tenía un lugar destacado en la sociedad. Eran vistos como sabios y guías espirituales encargados de preservar y transmitir el conocimiento ancestral. Poesía como instrumento. La poesía náhuatl estaba estrechamente vinculada con los rituales religiosos. Los cantos se utilizaban en ceremonias para invocar a los dioses, pedir buenas cosechas y celebrar eventos importantes. Johannes subraya que la poesía era también un vehículo para la enseñanza filosófica. A través de los poemas, los nahuas transmitían su visión del mundo, su comprensión del destino humano y la gerencia sobre los dioses y el universo. El legado que tiene estas poesías náhuatl nos invitan a reflexionar sobre cómo la poesía no solo es un testimonio de una cultura perdida, sino una expresión universal de la búsqueda humana de sentido, la verdad, la trascendencia. Johannes también destaca el esfuerzo para preservar y revitalizar la lengua y la poesía náhuatl en los tiempos modernos. Gracias a él se han hecho estudios de la poesía náhuatl y ha sido recuperada, traducida y valorada, permitiendo que nuevas generaciones de lectores puedan apreciar a profundidad la riqueza de este legado cultural. Eduardo Montezuma, en su libro Excavaciones del Templo Mayor, nos habla de sus experiencias en las excavaciones del Templo Mayor, donde se descubrió el templo de Tenochtitlán. El Templo Mayor era un lugar clave en la vida religiosa y política de las nahuas. Montezuma explica que este templo era el corazón del universo mexica, donde se llevaban a cabo los rituales más sagrados, incluyendo sacrificios humanos para honrar a los dioses. En estos elementos, en estos hallazgos, se encontró la piedra de Coyolxauhqui. Aquí este relieve representa a la diosa desmembrada, lo que narra el mito de cómo Huitzilopochtli la mató y arrojó su cuerpo por las escaleras del Templo Mayor. La piedra simboliza la victoria del dios de la guerra sobre las fuerzas del caos. También se encontraron ofrendas y objetos rituales donde reflejaban la importancia de los sacrificios y se hallaban armas, joyas, esqueletos humanos, de animales, incluso también tesoros que mostraban la relación simbólica entre los dioses y los sacrificios humanos. En la estructura del templo es muy importante porque el templo mayor estaba compuesto por diferentes capas que habían sido construidas a lo largo de periodos. Cada nueva capa representaba una renovación del poder religioso y político de los mexicas. Montezuma analiza cómo las sucesivas reconstrucciones del templo estaban ligadas a eventos históricos y la necesidad de reafirmar el poder de Tenochtitlán. Montezuma nos habla de la estructura del universo, el cielo, la tierra y el inframundo, como otros escritores también, pero él divide el cielo en 13 niveles, donde cada uno habían diferentes deidades, y en el inframundo había 9 niveles, donde iban los muertos después de morir. Montezuma analiza también cómo los rituales funerarios y las ofrendas a los muertos reflejan una visión de vida post-mortem a través del Mictlán. Los dioses, en relación a los humanos, profundiza temas como el culto a los dioses. Estaba muy bien estructurado los sacrificios humanos, que era para devolver el favor de los dioses. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, cuya necesidad de sacrificios humanos estaba directamente relacionado con el ciclo del día y la noche. Tlaloc, el dios de la lluvia, a quien se le ofrecían sacrificios para asegurar buenas cosechas, y Texatlicopa, dios del cielo nocturno y de la dualidad, quien los mexicas veían como un agente de caos y cambio.
También tenemos que hablar sobre la creación. En la creación, Montezuma destaca el mito de los 5 soles, donde el mundo ha sido creado y destruido en varias ocasiones y el sacrificio es necesario para mantener el actual ciclo cósmico. Este mito se refleja en la vida cotidiana y política de los mexicas, quienes creían que debían mantener el equilibrio cósmico a través de sacrificios continuos. Leopoldo Díaz, en su libro Traducciones y Análisis de Códices, también nos habla de este papel de los códices en la elaboración de piel de venado, papel de tela, o los cuales civilizaciones prehispánicas han utilizado para transcribir los rituales, las genealogías, los mitos, y estos documentos tenían una función múltiple, que es lo importante de Leopoldo Díaz, donde nos dice que estas eran herramientas educativas, archivos históricos y de transmitir conocimientos también religiosos y astronómicos. Las características de los códices señala Díaz que eran esencialmente pictográficos, es decir, utilizaban imágenes y símbolos en lugar de un sistema de escritura alfabética. Uno de los principales desafíos de Leopoldo Díaz abordado en su obra es la traducción de los códices, ya que se requiere de una comprensión mucho más profunda porque estos códices están incompletos. Tenemos, por ejemplo, los códices que ha podido analizar Leopoldo Díaz, el códice borbónico, que presenta 2 puntos principales. Este es un calendario de 260 días. Primero, el análisis visual. Díaz realiza un análisis detallado de las imágenes y grifos del códice, explicando cómo representan los días del calendario y las deidades que rigen cada uno de ellos. También la interpretación de los rituales. Explica que el códice borbónico era utilizado por los sacerdotes para prever eventos importantes y tener el momento adecuado para realizar rituales religiosos. El códice Borgia también es un códice mexica que contiene información de rituales y creencias religiosas. Y ven 2 símbolos religiosos a través de los cuales son interpretados imágenes de deidades y sacrificios. Ahí Díaz muestra cómo los mexicas entendían la relación entre los dioses y humanos. Y también el otro aspecto es la estructura visual. Díaz resalta la organización del códice en tablas y describe cómo estas representan un movimiento celeste y su relación con los ritos humanos, como una forma de guía para los ritos. El código Nutranc es otro código también muy importante, que más bien es un código que relata la historia de los gobernantes y las dinámicas mixtas. Aquí analiza el análisis histórico. Díaz enfatiza el valor del códice náhuatl como fuente histórica y también la interpretación genealógica. Leopoldo Díaz descifra los complejos árboles genealógicos del códice, explicando cómo los mixtecos visualizan sus relaciones familiares y sus alianzas políticas. El código C. Mendoza también es elaborado poco después de la conquista de los españoles, y esto tiene un tributo más documental del sistema tributario del Imperio Mexica, explicando que debían bienes ser entregados a las regiones conquistadas, al poder político que era Tenochtitlán. El códice también incluye descripciones de la vida cotidiana de los mexicas, donde el nacimiento de un niño hasta su educación y matrimonio era como una guía que tenía, o pasos que tenía que seguir la persona para como una guía. Analiza cómo estas descripciones ofrecen una ventana de la estructura social y cultura de la época. Usa el enfoque multidisciplinario. Leopoldo Sea, como el enfoque era etnográfico, utiliza la historia visual y la arqueología para interpretar símbolos visuales. Díaz argumenta que las traducciones efectivas de los códigos requieren una integración del contexto cultural en el que fueron creados. Díaz subraya también la importancia de reconocer el simbolismo detrás de cada imagen en los códices. Tenemos también a Jace Sostelle, que nos habla de su libro La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista, donde analiza el imperio mexica en su apogeo. Sostelle inicia con una descripción del imperio mexica en su apogeo junto antes de la llegada de los españoles. La ciudad de Tenochtitlán estaba en su mayor esplendor, siendo el centro político y religioso del imperio. La conquista, cuando el líder Moctezuma II, el líder supremo, y su papel en la inminente confrontación con los europeos, fue esencialmente dramática. Sostiene que los aztecas no podían prever el impacto de la llegada de los conquistadores, quienes traían consigo cultura, tecnología y creencias radicalmente distintas. Las civilizaciones mexicas estaban altamente estratificadas. Esta sociedad habían clases. Los nobles, menciona Sostelle, que se denominaban los pipiltin, los nobles mexicas, ostentaban el poder político y militar. Los comunes, los macehuatin, la clase media trabajadora, campesinos, artesanos y comerciantes, y los esclavos, los tlacotin. Sostelle destaca que aunque existía esclavitud, no era hereditaria. También menciona el sacrificio humano como parte importante de su libro y la omnipresencia de Dios. Sostella subraya la enorme cantidad de deidades que gobernaban diferentes aspectos de la vida, desde el sol, la lluvia, hasta la guerra y la fertilidad. Huitzilopochtli, desde la guerra y el sol, Tlaloc de la lluvia, eran las deidades más importantes, pero cada actividad humana, cada aspecto de la vida en general tenía un Dios. Y esto es muy importante. La educación también se divide en 2. El sistema educativo estaba formado por 2 partes, la Calmecac y las Telpoctlachi, donde a los Calmecac es la escuela para los hijos de los nobles, mientras ahí se les enseña la teología, historia, música, preparación para ser sacerdotes o políticos, y también los Telpoctlachi eran escuelas de los comunes, se les enseñaba las labores de la guerra o las labores del campo. En la economía también habla de los tributos y el mercado. El mercado era de trueque, y se utilizaba el cacao como moneda, que eso era muy importante. El mercado más importante de la cultura náhuatl era el mercado de Tlatelolco, el más importante del imperio en general. La alimentación nos menciona que estaba basada en el maíz, frijol y las calabazas, y la vestimenta se divide en 2. Los nobles usaban mantos finos de algodón y maquillaje, mientras que los comunes vestían de formas sencillas de fibras vegetales.
El entretenimiento y los juegos se presentaban con una pelota mesoamericana, conocida como Tlaptli, como uno de los pasatiempos y rituales más importantes de la época náhuatl. En la última parte de su libro, Sousteye destaca y analiza las debilidades que enfrenta el Imperio Mexica a las vísperas de la conquista. Si bien el imperio era vasto y poderoso, estaba sostenido por un sistema de tributos que causaba resentimiento en las ciudades estados sometidos. Y este descontento, junto con la llegada de los españoles y epidemias, fueron razones que contribuyeron a la caída del imperio. Ahora eh, vamos a hablar de Luis Villoro, que es la parte última de este movimiento de grandes indigenistas en México. Su libro que nos habla sobre el concepto de indigenismo. Empieza definiendo qué es. Nos menciona que es un conjunto de políticas y reflexiones orientadas a integrar las comunidades indígenas en la vida nacional. Pero como reconocimiento de la identidad cultural no era bien valorada, el indigenismo surge de la necesidad de abordar las situaciones de marginación y explotación de los pueblos indígenas. Villoro argumenta que el problema indígena de México no solo es una cuestión social y económica, sino cultural y filosófica. Los indígenas han sido históricamente considerados como otros, como ajenos a la modernidad, y el indigenismo es un movimiento que ha oscilado entre la integración y la preservación de las culturas. El primer momento, nos habla de tres momentos. El primer momento es el indigenismo en la colonia, la llegada de los españoles y la visión del indígena, donde la imposición a una nueva visión del mundo a las comunidades indígenas era una parte esencial para este primer momento, donde la religión cristiana fue uno de los vehículos principales de este proceso que buscaba la conversión de los indígenas y la supresión de las creencias. El segundo momento se da en el siglo XIX y también en el siglo de la independencia. El siguiente gran momento del indigenismo ocurre en el siglo XIX, con la independencia de México. Villoro describe cómo los líderes independentistas influyen en las ideas de igualdad y libertad. Veían a los indígenas como ciudadanos potenciales de una nueva nación, pero sin incluirlos como ciudadanos con plena diferencia de cultura. Aunque la independencia promovía la libertad de todos, en la práctica los indígenas siguieron siendo marginados. Los liberales, preocupados por la modernización del país, vieron en las comunidades indígenas un obstáculo para el progreso y la búsqueda de una asimilación en lugar de una integración respetuosa. El papel de Benito Juárez, que resalta Villoro, es importante porque es el primer presidente indígena de México. A pesar de ser de la época zapoteca, Juárez promovió las políticas de integración y modernización necesariamente que no beneficiaban a los pueblos indígenas. El enfoque de Juárez y los liberales era de homogenizar la nación, donde los indígenas se diluyeran en el proyecto de modernización. El tercer momento es el indigenismo revolucionario. Este tercer gran momento del indigenismo ocurre durante y después de la Revolución de México. Villoro identifica este periodo como crucial, ya que fue cuando México como Estado comenzó a preocuparse por integrar a los indígenas a un nuevo proyecto nacional, donde estos indígenas ya luchaban por las tierras y su dignidad. Villoro analiza cómo los líderes revolucionarios como Emilio Zapata encarnizan esta lucha y la reforma agraria, que se convirtió en una demanda clave. Sin embargo, Villoro señala que a pesar de las promesas revolucionarias, los políticos indígenas de este periodo fueron en su mayoría paternalistas y no lograron resolver las profundas desigualdades. Y también en este tercer momento, la creación del instituto, la INI, de Nacional Indigenista, de Manuel Gamio, fue fundamental en la búsqueda de condiciones de vida más dignas a las comunidades indígenas a través de programas educativos, de salud y desarrollo económico. Para añadir, hay un cuarto momento, pero este cuarto momento ya es más contemporáneo, que ya no es histórico, pero este cuarto momento, como reflexión final, como conclusión final, Villoro destaca la última parte de su libro en este periodo. La define como una crítica de asimilacionista y por no reconocer plenamente la autonomía de los pueblos indígenas. Y las nuevas corrientes del indigenismo, influenciadas por el pensamiento marxista y la lucha de clases, reivindican el derecho de los indígenas de preservar su cultura y gobernarse a sí mismos sin no ser influidos por otros pensamientos que no son los suyos. Villoro analiza cómo a finales del siglo XX el discurso indigenista se transformó pasando de la integración forzada a la autonomía y el reconocimiento de derechos indígenas. Y también destaca la importancia del levantamiento zapatista de 1994, liderado por el Ejército Zapatista Liberal Nacional en Chiapas. Fue un hito en este proceso. Villoro reflexiona sobre el impacto de este movimiento que revitalizó la difusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y su lugar en México moderno, con autonomía de tierras y respeto por la cultura. Villoro concluye su obra con una reflexión sobre el futuro del indigenismo. Sostiene que el indigenismo debe transformarse en un momento que no busque la asimilación de los pueblos indígenas, sino el reconocimiento de pueblos como derechos propios. Propone un nuevo indigenismo basado en el respeto a la diversidad cultural y la autonomía de las comunidades indígenas. Villoro aboga por una justicia social que no trata a los indígenas como pobres, que necesitan ayuda, sino como ciudadanos con derechos de decidir sobre su destino, y reconoce que el camino hacia este nuevo indigenismo es largo y complicado, pero necesario para construir un México más inclusivo y justo.